Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Nayara y Barbia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nayara Agostina y Barbia Contín nació en el año 2000 en la ciudad de Montemaíz, ubicada al sureste de la provincia de Córdoba en Argentina. Desde pequeña fue alegre y divertida, por eso al crecer resultó muy sociable. Tal vez era un tanto ingenua, porque no albergaba malicia en su corazón y pensaba que todo el mundo era igual a ella. Se definía a sí misma en Facebook como una fábrica de sonrisas. En las fotos que subía a las redes sociales mostraba una energía desbordante. Nayara cursaba el último año de educación secundaria y pensaba estudiar psicología, pero no tenía una decisión firme, porque su mente tenía muchas ideas e intereses. Para el momento en el que sucedieron los hechos tenía 17 años y daba algunas muestras de rebeldía en su casa, pero era por asuntos de la edad, porque en realidad tenía un corazón de oro a decir de sus allegados. Tenía un don de caerle en gracia a todas las personas y además físicamente era hermosa. Era muy unida a su familia, en especial con su madre Valeria y su tía paterna Romina y Barbia. A esta última Nayara solía contarle todas sus cosas, entre ellas que había comenzado una relación con un hombre llamado Gustavo Fabián Villarreal, de 28 años. A su madre no le gustaba el hombre y se lo hacía saber, pero la muchacha le decía en tono jocoso que a ella no le gustaba nadie. Y tenía razón, a Valeria no le gustaba nadie porque deseaba que su hija no se conformara con cualquier compañía masculina, sino que encontrara a alguien con quien pudiera construir una vida con amor y respeto. En el caso de Gustavo, para la mujer resultaba demasiado llamativo, por no decir sospechoso, que un hombre de 28 años no se buscara una novia de su edad, sino que prefiriera una adolescente a la que le llevaba 11 años. Sin embargo, al cabo de unos meses, Nayara terminó dándole la razón a su mamá, pues Gustavo era muy celoso y posesivo. Así, el 26 de abril de 2017, la chica decidió terminar su relación con él, pero el sujeto se enfureció, no aceptó la ruptura y le mandó varios mensajes amenazantes, en los cuales le aseguró que si lo dejaba la mataría y después él se quitaría la vida. Esa misma noche la chica se preparó para ir al cumpleaños de una tía. Su teléfono móvil comenzó a sonar con insistencia, pero ella no lo atendía porque sabía que era Gustavo. Al cabo de unos minutos, el sujeto se presentó en la casa donde Nayara vivía con su madre Valeria. Llegó en un automóvil Fiat Uno color blanco y comenzó a tocar la corneta de manera desesperada. Ante la insistencia del hombre y por el deseo de que dejara de hacer ruido porque estaba molestando a todo el vecindario, la adolescente aceptó subirse al vehículo. Obsesionado, Gustavo le dijo que quería hablar del noviazgo, pero para Nayara en ese momento ya no había tal noviazgo. Era una relación terminada. La intensa discusión dentro del vehículo se prolongó al menos hora y media. El hombre manejó como loco por el lugar a toda velocidad sin respetar los semáforos. Cerca de las 10:30 de la noche, a 2 cuadras de la casa de Nayara, en la calle Corrientes de Montemaíz, sufrieron un accidente, y el vehículo donde viajaban terminó incrustado en la parte trasera de un camión estacionado perteneciente a la municipalidad. Los socorristas llegaron pronto al lugar, y de inmediato se dedicaron a sacar a los 2 ocupantes del vehículo, y los trasladaron a un hospital. No había tiempo que perder. Entretanto, unos vecinos fueron a dar aviso a los familiares de Nayara, que no tenían ni idea del aparatoso accidente. Inmediatamente acudieron al centro de salud, donde los médicos les dijeron que la chica estaba en terapia intensiva y había pocas probabilidades de que sobreviviera, debido a la complejidad de las heridas. Detallaron que estaba en coma, ya que había perdido parte de su masa encefálica. Además tenía fracturas y traumatismos múltiples de gravedad. Mientras Nayara se debatía entre la vida y la muerte, Gustavo solo sufrió una fractura en una pierna y permanecía estable en una sala común del mismo hospital. Estando allí, jamás recibió la visita de sus familiares. Él tampoco tuvo la gentileza de acercarse a ver a Nayara,
quien luego de agonizar durante una semana finalmente falleció el 3 de mayo como consecuencia de las lesiones sufridas en el choque. Nunca salió del coma, por lo que no llegó a declarar ni a expresar nada de lo sucedido. Al conocerse la muerte de la adolescente, la gente del pueblo se puso a analizar el accidente. Ninguno de los que se acercaron en el momento, incluidos bomberos y policías, entendían cómo ocurrió el choque. El camión estaba perfectamente bien estacionado pegado a la acera y dejando espacio para la circulación vehicular. Más llamativo resultaba el hecho de que no había marcas de frenada, ni señales de haber tratado de desviar el volante. Tampoco había autos por la calle esa fría noche, como para pensar que Gustavo se estrelló contra el camión cuando intentaba esquivar a otro conductor. Además, el alumbrado funcionaba perfectamente, por lo que la visibilidad era total. La mayor parte del impacto ocurrió del lado del copiloto. Tras el deceso de Nayara, la fiscalía abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Se presumía que había ocurrido tras una discusión de la pareja. Ya para ese momento, la familia de la adolescente dejó claro que, a juicio de ellos, el fallecimiento de la chica no había sido accidental, sino que acusaban a Gustavo de haberlo hecho de manera premeditada, porque ella había terminado su relación con él. Para respaldar su hipótesis, aportaron elementos de prueba a las autoridades. Por ejemplo, su tía Romina, a quien, como ya dijimos, la jovencita le contaba todo, declaró ante la policía que había visto mensajes amenazantes por parte del sujeto, porque su sobrina había decidido terminar con él. Paralelamente impulsaron protestas en las redes sociales, y en el pueblo se organizaron 2 marchas para pedir justicia bajo la consigna Ni una menos. No querían que el caso fuese visto como un accidente. Para ellos se trataba de un crimen, y exigían que fuese investigado de esa manera. Enseguida tuvieron el primer tropiezo. Con relación a las acusaciones de los familiares de la víctima, el fiscal Óscar Aliaga señaló que el caso estaba en investigación, y hasta ese momento no tenía elementos que demostraran que había sido intencional. Señaló que estaban abiertas todas las posibilidades y que esperaban un peritaje clave sobre los teléfonos tanto de la adolescente como de su exnovio, aunque los aparatos habían quedado prácticamente destruidos por el choque. Los teléfonos móviles fueron enviados a la ciudad de Córdoba para ver si la policía judicial, que contaba con mejores equipos y personal calificado que la policía local, podía recuperar la información y conocer las comunicaciones que hubo entre ellos ese día. Mientras tanto, Gustavo permanecía internado en el centro de salud, porque la recuperación de la fractura en la pierna fue lenta, pero su lesión nunca fue grave, ni representó un riesgo para su vida. La sala donde estaba recluido tenía seguridad, para evitar posibles agresiones por parte de los familiares de Nayara. Paralelamente, en medio de un gran dolor, la familia preparaba el funeral y sepelio de la joven. El 4 de mayo, los allegados y amigos de la chica le dieron el último adiós. En el funeral se concentró un gran número de personas para darle apoyo a la lucha que estaba iniciando la familia por la justicia para Nayara. 4 días después se realizó la tercera protesta, en la cual la hermana de Nayara, Florencia, y sus tíos, Romina, Danilo y Sergio, hablaron frente a las cámaras de televisión para pedir que pusieran tras las rejas al hombre que consideraban el asesino de la chica. Los manifestantes exigían la cárcel para Gustavo y que su familia se fuera de Montemaíz, ya que al igual que el sujeto eran personas de cuidado, pues tenían antecedentes de problemas con la ley. Instaron a las autoridades a buscar las denuncias realizadas en contra de los padres y hermanos del sujeto. Danilo, el tío de Nayara, declaró en esa oportunidad que el hombre era muy posesivo, además de violento, y lo decía no solo por su sobrina. Era conocida por todos la historia de Gustavo con sus parejas anteriores, quienes habían tenido que irse del lugar por miedo, y no querían revelar sus nombres por temor a represalias. La familia señaló que en ningún momento, mientras Nayara estuvo en el hospital, los parientes de Gustavo fueron a preguntar por su salud, y tampoco acudieron al entierro. Para ellos eso era un gran indicio de responsabilidad en lo ocurrido. La marcha culminó con suma tranquilidad en la Plaza San Martín. Allí los participantes advirtieron que continuarían las acciones de calle hasta que el sujeto estuviera tras las rejas. Destacaron el trabajo de los cuerpos policiales, pero criticaron fuertemente la investigación que llevaba a cabo la fiscalía. Pese a los pedidos de la familia de Nayara, el 31 de mayo,
La Fiscalía de Instrucción de la ciudad imputó a Gustavo por el delito de homicidio culposo y resolvió dejarlo en libertad. Según informó el fiscal, luego de analizar las pruebas, determinaron que el choque no había sido intencional. La madre de Gustavo, María Isabel Vicente, mostró su apoyo al sujeto a través de publicaciones en las redes sociales. La noticia causó indignación entre los familiares y amigos de Nayara, quienes salieron nuevamente a las calles para exigir justicia. Pese a la negativa y a los obstáculos con los que se encontraron, los allegados a la muchacha no se rindieron e hicieron una cruzada para que el sujeto pagara por el crimen. Fue así como Valeria, la madre de la joven, que se constituyó como querellante, pidió que se cambiara la carátula del delito de homicidio culposo a homicidio agravado por violencia de género, cuya condena era la cadena perpetua. También pidió la incorporación de los videos de 2 cámaras de seguridad, muy cercanas al sitio del accidente, una reconstrucción virtual y un peritaje psicológico al imputado. La abogada de la familia de Nayara, María Eugenia Fernández, confirmó lo que todos comentaban. Gustavo era violento y maltratador con sus parejas, y de hecho tenía registros policiales y judiciales previos por violencia en contra de las mujeres. La familia luchó durante todo un año, pero al final recibió la satisfacción de que sus esfuerzos rindieron frutos, cuando en 2018 la causa penal pasó a manos de la fiscal de instrucción Isabel Reina, quien ordenó una serie de pericias técnicas en el automóvil propiedad de Gustavo. Las nuevas pruebas permitirían avanzar también con nuevas hipótesis. Según el informe pericial realizado por la policía, el día del siniestro no se observaron huellas de frenada en el pavimento previas al impacto, sino marcas que parecían que el vehículo había acelerado. Eso significaba que Gustavo fue directo contra el camión, consciente de lo que estaba haciendo. Eso fue confirmado por los testigos del hecho, quienes señalaron que primero oyeron el ruido característico de una acelerada de automóvil y después el estruendo del impacto contra un camión. Las nuevas experticias permitieron también analizar los mensajes amenazantes de Gustavo enviados por WhatsApp a Nayara. En medio del proceso investigativo, la fiscalía descubrió que el hombre tenía un hijo con una expareja, pero no vivía ni ella ni el niño en el pueblo. Se alejaron todo lo posible del lugar, porque le temían a Gustavo. La madre de esa expareja, cuya identidad no fue revelada, contó que su hija había vivido horrores con el hombre, desde amenazas con cuchillo hasta golpes. Al sujeto ni siquiera le importó que ella estuviera embarazada para el momento de las agresiones. La última novia que el hombre tuvo antes de Nayara también declaró ante la justicia. Entre los hechos de violencia que denunció destacó uno escalofriante. En un arrebato de ira, él la roció con querosene. Tanto era el miedo que esta persona le tenía a Gustavo y a su familia, que una vez colaboró con las autoridades, se fue del lugar. Conociendo estos antecedentes, cuando llegaron los resultados de la pericia psicológica practicada al hombre, todas las piezas encajaron. Los especialistas lo definieron como una persona sin ningún tipo de empatía, narcisista y psicópata. También quedó claro que sus acciones las llevaba a cabo de manera consciente. 2 años más tarde, tomando como base los resultados de las nuevas pericias, tanto mecánicas como psicológicas, así como los testimonios recabados, la ansiada justicia para Nayara tuvo un enorme progreso. La Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación giró una orden de aprehensión contra Gustavo por el presunto delito de homicidio. El 20 de mayo de 2020, la Brigada de Investigaciones realizó la detención del hombre en su casa. El subcomisario de la policía local, Rolando Libra, declaró ante los medios que el arresto del sujeto los había tomado por sorpresa, ya que no se les notificó la medida. Todo el procedimiento fue realizado directamente por la brigada, y posteriormente trasladaron al hombre a la comisaría a la espera de la audiencia de indagatoria. El Ministerio Público imputó al sujeto por los delitos de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violación a la ley de género. El tribunal consideró que las pruebas presentadas por la acusación eran suficientes y ordenó prisión preventiva para el acusado en el penal de Villa María, donde debía permanecer a la espera de ser procesado. Luego de la detención de Gustavo, Valeria y Romina, madre y tía de Nayara respectivamente, ofrecieron una entrevista en Radiolínea, en la cual señalaron que había sido una sorpresa para la familia
cuando el fiscal las llamó para decirles que tenían todos los elementos para acusar a Gustavo de homicidio. Agregaron que habían sido 3 años de tortura, al ver disfrutar de la libertad y la impunidad al hombre que le había quitado la vida a la joven. Aclararon que para ellas no era un asunto de ganadores o perdedores, solo se había dado un paso importante hacia la justicia que Nayara merecía. Comentaron que aunque nada calmaría su dolor, al menos podían encontrar algo de paz. Agregaron que al principio no entendían cómo era el manejo de la justicia, pero después comprendieron que todo tenía su tiempo. Nos enteramos, ese mismo día que nos llamaron y no lo podíamos creer. Un gran peso que también uno se saca de encima, ¿viste? Pero a la vez recordar todo lo que pasó y esas cosas están. Claro, como digo, acá no es quien gana o quien pierde, sino nosotros lo único que queríamos era justicia por ella, desde el primer momento. Finalmente llegó el ansiado día del inicio del juicio contra el presunto asesino de Nayara. El 23 de marzo de 2023, en la Cámara del Crimen de Belleville, Gustavo tuvo que hacerle frente a los hechos de los cuales era responsable. Durante el debate, la instrucción de la causa sostuvo que el imputado había simulado un choque contra el camión estacionado, pero en realidad dirigió intencionalmente el vehículo que conducía contra el vehículo de carga. No lo chocó de frente, como para acabar con la vida de los dos, sino que el impacto mayor fue del lado del copiloto para dañar a Nayara. También se puso en evidencia en la sala del tribunal que la pericia mecánica determinó que no hubo frenada ni huella de esquive, lo que coincidía con el relato de los testigos circunstanciales, quienes aseguraron que escucharon la acelerada y luego el choque. La fiscal de la Cámara, Andrea Heredia Dalgo, señaló que se analizaron conversaciones de mensajería de los últimos 13 días antes del siniestro entre la pareja, donde se detectó que hubo constantes círculos de violencia de Gustavo hacia Nayara. La abogada de la familia de la joven, María Eugenia Fernández, también hizo su intervención en la sala, donde dijo que finalmente, luego de realizar todas las investigaciones correspondientes, la fiscalía terminó dándole la razón a los familiares de la víctima, ya que la muerte de Nayara no había sido un accidente. Para la jurista, los mensajes, los testimonios y los peritajes, tanto psicológicos como mecánicos, eran pruebas objetivas contundentes para hallar culpable a Gustavo, por lo que pidió para él la pena máxima. La pena pedida por la querella coincidió con la solicitud de la fiscal de la Cámara, que en sus alegatos finales pidió la cadena perpetua. Hasta el final del juicio, Gustavo, que para ese entonces tenía 33 años, mantuvo su versión de que todo fue un accidente. Sin embargo, el 9 de mayo de 2023, la Cámara del Crimen y el Jurado Popular hallaron culpable al hombre de los delitos imputados y lo condenaron por voto unánime a prisión perpetua. Para el máximo órgano del Poder Judicial, las pericias y testigos demostraron que el hombre tuvo la intención deliberada de chocar el automóvil. Tras anunciar la condena, se estableció como centro de reclusión la penitenciaría número 5 de Villa María, donde el sujeto debía recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico para poder controlar su problema de violencia familiar y de género. Tras conocerse el fallo, Valeria lloró emocionada en la sala, pues luego de 6 años de dura lucha, por fin se había hecho justicia para su hija Nayara. La mujer declaró que a pesar de que la condena no le devolvería a su hija, le daba un poco de paz. Yo sé que nada va a devolver a mi hija hoy, pero por lo menos un alivio tan grande. O sea, que por lo menos él pague por lo que hizo. No tengo palabras en este momento, no. Solo que eso es lo que queríamos. Una justicia justa. Refirió que habían sido años muy duros para poder llegar a demostrar que no se trató de un accidente. En ese momento reveló que durante los 3 años en los que Gustavo estuvo libre tras quitarle la vida a Nayara, él se burlaba de ellos en la calle, porque creía que su delito quedaría impune. Respecto a los casos de violencia de género, Valeria dijo que era necesario hacer hincapié en la educación de los hijos, para evitar actitudes violentas desde niños. En referencia al daño que puede hacer la actitud complaciente de la familia, indicó que había una gran diferencia entre no saber lo que hacía un hijo y apoyarlo en lo que está mal. La familia de Gustavo avaló lo que hizo no solo con Nayara, sino con sus parejas anteriores. Aseguró que de no haber sido su hija, cualquier otra mujer hubiera resultado muerta a manos de ese hombre. Por su parte, la abogada de la familia señaló que la pena iba en consonancia con los delitos por los que Gustavo fue acusado.
Comentó que a pesar de que el abogado defensor apeló la calificación del delito en todas las instancias, incluido el Tribunal Superior, los órganos judiciales mantuvieron la calificación legal de homicidio doblemente agravado. La historia de Nayara comenzó como un incidente de tránsito más, que derivó en la muerte de uno de los pasajeros involucrados, como tantos otros casos en la vida diaria. Sin embargo, la perseverancia y el anhelo de justicia de una familia unida hizo que el caso fuera un referente, en el cual, pese a no haber usado armas ni golpes, sino que fue ejecutado a través de un choque intencional, se demostró el contexto de violencia de género, y finalmente, como ya sabemos, luego de 6 años, la muerte de la joven de 17 años encontró una explicación y tuvo un cierre judicial. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso terrible, un caso lamentable. Se perdió la vida de una jovencita, apenas tenía 17 años. Nayara empezaba a vivir, a tener sueños, a encontrarse, a saber quién era, y realmente pues no pudo hacer nada en la vida por culpa de este hombre. Como dijimos al final de la narración, es un caso que marcó un precedente. Realmente es un caso muy diferente a los que solemos traer y a los que hemos estudiado en el canal. No hubo un arma como tal, no hubo golpes, fue una manera de asesinar a Nayara diferente a la que se suele ver, pero con la persistencia de la familia, con los estudios y todo, se pudo demostrar que esta persona utilizó su vehículo básicamente para quitarle la vida a una jovencita que ya no quería tener ninguna relación con él. Muy lamentable el caso. Al final la familia de Nayara obtuvo la justicia que tanto deseó y ahora han podido cerrar un ciclo y tener paz y recordarla con mucho cariño y como era ella en vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en otras redes sociales, también subo este mismo tipo de contenido, con casos diferentes, guiones diferentes, un formato de edición diferente. Si quieren ver más contenido mío, pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahí estoy subiendo contenido todos los días, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.